Muy buenas tardes. Un saludo cordial de parte de la corporación Visión Global. Me presento, mi nombre es Jorge Luis Hernández Vázquez, administrador público de profesión, egresado de la ESAT, Escuela Superior de Administración Pública. Hoy vamos a hablar sobre qué es empresa, cómo se clasifican las empresas y todos los requisitos que se necesita para constituir una empresa en Colombia. ¿Qué es empresa? Adicionalmente al concepto que tenemos en la presentación, puede decir que empresa se conoce como ente o entidad legalmente organizada que cuenta con una visión. La visión es a dónde quiere llegar la empresa, la proyección que se tiene en la empresa. Generalmente se determina con un año, el año de cómo esa empresa se quiere ver en ese momento. Misión. Misión es lo que quiere hacer la empresa. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es su razón de existir? ¿Qué va a hacer para satisfacer a unos consumidores? Objetivos. Es a dónde se quiere llegar. Cada cosa que debe realizar la empresa para poder cumplir con esa misión y con esa visión. Políticas. Las políticas son como el reglamento interno de la empresa, la cual dice cómo va a funcionar la empresa, cómo va a regir. Por ejemplo, el cumplimiento de un horario, en qué horario se va a atender al público. También el uniforme que va a aportar los empleados, las actividades que van a realizar cada uno de los funcionarios, en fin. Adicionalmente, estas empresas deben cumplir con una normatividad, la cual puede ser local, departamental o nacional, dependiendo a cómo los gobiernos eh, estipulen normatividad para las empresas y según el tamaño o la clasificación de las empresas. Estas empresas se pueden dedicar a la producción de bienes o comercio de bienes y prestación de servicios. La producción de bienes, si hablamos de producción, quiere decir pues cuando vamos a fabricar algo. Por ejemplo, una empresa que se dedique a la fábrica de juguetes o una empresa que se dedique a la producción agrícola, a la siembra de productos, de maíz, en fin. Y cuando hablamos de prestación de servicios, hablamos de las empresas que prestan o entregan al consumidor algo intangible, por ejemplo, las empresas de taxi, que simplemente transportan a un personal y lo que se lleva a la persona es solamente un servicio o el servicio de la educación, que la persona asiste a una corporación y recibe una capacitación. Y cuando se trata de comercio de bienes es cuando existe la compra y venta de un producto. También se tiene como destino en estas empresas pues satisfacer una demanda a cambio de recibir unas utilidades, la cual sirve para cubrir unos gastos, pagar la nómina y pues que aquellos propietarios de las empresas tengan unas ganancias. Las empresas pueden diferenciarse o clasificarse de distintas maneras. Una de las maneras de clasificarse es según sus actividades. En este caso se clasifican entre sectores: el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. El sector primario tiene como principal característica la extracción de materia prima de la naturaleza, la cual comprende las actividades fundamentales como son la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, entre otros. El sector secundario se comprende en las actividades que van enfocadas a la transformación de la materia prima. Por ejemplo, cuando se toma la leche, que es una materia prima, y se transforma ya en mantequilla, suero, queso, entre otros. El sector terciario es aquel que se dedica ya a la actividad del comercio de los productos o la prestación de los servicios. Cuando ya encontramos los productos transformados y los compramos y los vendemos, ya eso hace parte del sector terciario. También las actividades como la de educación, asesorías, entre otras. Otra de las formas de clasificar las empresas según su procedencia de capital, o sea, de dónde proviene
el recurso con el que fueron constituidas. Estas se dividen en empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. Las empresas públicas, él cuenta con el 100% de su capital proveniente del Estado, por ejemplo, Empresa Pública de Medellín, la cual presta servicios públicos en Medellín o en toda Antioquia. Estas empresas públicas existen pocas en el país debido a que son muy vulnerables a las reclamaciones de las organizaciones sindicales. Están las empresas privadas, la cual su 100% del capital proviene de un particular o varios particulares, como son LG, Canon, Sony, Pepsi, Coca-Cola, RCN, Caracol, Olímpica, Carrefour, en fin. Empresas mixtas. Las empresas mixtas son las que la constitución de la empresa, según su capital, ha sido compartido. O sea, una parte la ha puesto el Estado y otra parte la ha puesto un particular o varios particulares. De esta también existen pocas, como por ejemplo Ecopetrol, Artesanías de Colombia, Banco Agrario de Colombia, entre otras. También se clasifican según su tamaño. Anteriormente se clasificaban como pequeña, mediana y grandes empresas, pero el país ha adoptado una nueva normatividad con el fin de estandarizar nuestro lenguaje contable con el de los otros países, o sea que nuestra contabilidad se aplique de la misma manera que se aplica en otros países. Por eso se han aplicado las normas conocidas como las NIT, normas y principios que estandarizan el lenguaje de los estados financieros a nivel global. Y se clasifican según su tamaño en tres grupos. Grupo 1, que son las NIT plenas o completas, la cual son aquellas empresas que manejan más de 200 empleados y su capital es mayor a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. El segundo grupo, que son las NIT para pymes, pequeñas empresas y medianas empresas. Su capital está por debajo de los 30.000 salarios mínimos legales vigentes y mayor a sus 500 salarios mínimos legales vigentes. En la parte del frente podemos ver cuánto equivale en pesos. Está el tercer grupo, que hace parte de las simplificadas, según el decreto 2706 del 2012, que son la implementación de las NIF. Estas empresas manejan alrededor de 1 a 10 empleados y su capital está constituido no mayor a 500 salarios mínimos legales vigentes. En la parte del frente pueden apreciar, pues, multiplicando los salarios mínimos legales vigentes por el valor que está el salario mínimo en el 2010 y en el 2020 y les da el valor correspondiente en pesos. También tenemos según su forma jurídica, que se divide en empresario individual y sociedades mercantiles. Empresario individual es cuando una empresa está constituida por un solo propietario o un único dueño. Sociedades mercantiles son aquellas que están compuestas por más de dos socios. Están dentro de ellas las personalistas, aquellas que tienen más de dos socios, pero su responsabilidad es ilimitada. Cuando referimos a limitada, quiere decir que no solamente se responden con los bienes de la empresa, sino también con los bienes de los socios. Que si un socio tiene una casa y debe responder ante una obligación de la empresa, su casa o su carro, sus propiedades también hacen parte de esa para cubrir esa obligación. Y también están las capitalistas, que tienen la particularidad que son limitadas. Limitadas se refiere que los socios hacen los aportes de su capital, de su dinero, de su patrimonio, pero solamente responden hasta la cantidad del dinero aportado o de capital aportado. No vincula sus propiedades. De interés social. Las sociedades de interés social son aquellas sociedades que están compuestas más que todo por las personas que trabajan dentro de la misma empresa. Entre las clasificaciones también se encuentra según el destino de los beneficiarios.
que se divide en dos, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Con ánimo de lucro, como por ejemplo está Éxito, Coca-Cola, Movistar, Postobón, entre otros, se busca una utilidad o rentabilidad personal, donde los socios o la persona que creó la empresa recibe unas ganancias, mientras que sin ánimo de lucro busca un bien social, como conocemos mucho el caso de las fundaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la Cruz Roja, Pies Descalzos, entre otras, que generalmente busca, por ejemplo, ayudar a la comunidad, como son las madres cabeza de hogar, la población vulnerable, entre otros. También tenemos las empresas que se clasifican según su ámbito de operación. El ámbito de operación es el alcance que pueden llegar las empresas a ofrecer sus productos. Por ejemplo, los almacenes suelen ser muy pequeños, estar solamente una sola sucursal ofreciendo sus productos en un solo municipio, un solo corregimiento o en una pequeña población. Como también encontramos empresas que ya se encuentran a nivel regional, o sea que tienen varias sucursales, por ejemplo como la Olímpica. La Olímpica tiene sucursales en el Atlántico, en el Cesar, en el Magdalena, en fin, en toda la región de la costa. También encontramos empresas nacionales, que son empresas que se encuentran con sucursales en todo el país, como son Drogas La Rebaja, La Botica, Postobón, RCN, que tienen muchas sucursales o distintas sucursales en el país. Encontramos las multinacionales, que son empresas que no solamente tienen varias sucursales en un solo país, sino en varios países. Por ejemplo, Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, entre otras. Y por último, la clasificación según tipos de persona. Se divide en persona natural y persona jurídica. La persona natural es aquella persona física que en nombre propio responde por su empresa en cuanto a sus obligaciones, mientras que la persona jurídica es una figura legal que se crea para responder ante las obligaciones existentes en contra de la empresa. Tipos de regímenes. Anteriormente se conocían los regímenes como eran los régimen simplificado y régimen común. Esto mediante la ley 1943 del 2018 que busca fortalecer la economía colombiana, modificó también ajustándolo a las NIT los regímenes de la siguiente manera: responsable del impuesto a las ventas y no responsable del impuesto a las ventas. En responsable de impuesto a las ventas busca que el impuesto sea liquidado a personas naturales y no tanto a las empresas, debido a que muchas personas tenían varias empresas y sus impuestos los liquidaban de acuerdo al patrimonio de la empresa. Por lo tanto, el patrimonio de las personas no estaba incluido y no se reflejaba en los impuestos. Entonces, lo que busca es que, aunque la persona tenga varias empresas con distintos nombres, declare por todo el patrimonio que posee, basada en unas unidades de valor tributario que son 3.500 VTs, una unidad estándar que utiliza la DIAN, que está en el 2020 por un valor de 35.607 pesos. La persona que en sus ingresos por venta superen las 3.500 VT al precio del 2020, pues deberán declarar un impuesto ante la DIAN, mientras que las no responsables al impuesto a las ventas y que tampoco realicen ninguna transacción o operación aduanera y estén por debajo de las 3.500 VT, se encuentran exentos al pago de los impuestos ante la DIAN.
¿Qué es la DIAN? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual cumple una función que es fiscalizar y controlar las obligaciones y tributos nacionales para garantizar la equidad, transparencia y legalidad. Es una entidad que, en pocas palabras, recoge el dinero de parte de las empresas y los grandes contribuyentes del país para poder cumplir con los objetivos o programas que se ha trazado el gobierno a nivel nacional y además poder coayudar a los municipios en sus actividades administrativas y gubernamentales, como son esos programas sociales o las obras que se realizan en las distintas partes de un país o de este país. Trámites ante la DIAN. Ante la DIAN se pueden realizar 3 trámites. Inscribirse en el Registro Único Tributario, que es para diligenciar el RUT. Solicitud de resolución de facturación, que es la resolución que le otorga la DIAN para poner los consecutivos a las facturas que se expiden por las ventas. Declaración de los impuestos es la presentación que hacen las empresas de sus ingresos y operaciones realizadas para cumplir con las obligaciones tributarias. Paso para constituir tu empresa. Verifica la disponibilidad del nombre en la empresa ante la Cámara de Comercio. Es verificar que tu nombre no se encuentre repetido en todo el país, o sea que ninguna otra empresa se llame como la que vas a registrar. Segundo, o certificado de homonimia. Segundo, consulta de clasificación por actividad. La clasificación por actividad, como la vimos en las presentaciones anteriores, según el sector, según el tamaño de la empresa, según el capital, etc. Elige el tipo de sociedad que vas a constituir. ¿Qué responsabilidad va a tener tu empresa según la sociedad, si es ilimitada, limitada o de interés social? Cuarto, realiza los trámites ante la DIAN y la Cámara de Comercio. Ante la Cámara de Comercio, obviamente, registrar la empresa. Y ante la DIAN, los trámites que se hacen ante ella, como son el Registro Único Tributario, la resolución de la facturación y la declaración de los impuestos o registros de los libros. Verifica el estado del trámite ante las entidades. ¿Qué trámites se realizan ante algunas otras entidades para el legal funcionamiento? Estos trámites se realizan de acuerdo a la actividad que se vaya a ejercer. Primero, SAICO y ASIMPRO. Este trámite lo deben realizar las empresas que tengan como actividad la reproducción o producción de música. Segundo, uso de suelo. El uso de suelo es un trámite que se hace ante la Secretaría de Planeación del municipio respectivo donde se va a abrir la empresa, la cual otorga o certifica que en ese lugar se puede realizar esa actividad. Bomberos. Un certificado que da la entidad de bomberos para garantizar de que la empresa cuenta con las rutas de evacuación para situaciones de emergencia. Sanidad o certificado de salubridad. Es un certificado que brinda la Secretaría de Salud Municipal, que se otorga para garantizar que la empresa cuenta con los protocolos de seguridad y salubridad para ejercer su actividad. ICA o Industria y Comercio es un impuesto que se declara ante los municipios por los ingresos recibidos del año anterior. Permiso de funcionamiento, un permiso que otorga el municipio cuando ya la empresa cumple con todos
los requisitos necesarios para funcionar o para empezar sus actividades. También se verifica dentro de este permiso de funcionamiento que cumpla con con el Código Nacional de Policía. Sexto, realiza los trámites ante la notaría pública. Una vez que se tienen todos estos trámites, se registra ante una escritura pública cómo quedó la sociedad. Séptimo, ten en cuenta que todos los tipos de sociedad comercial con menos de 10 trabajadores o más de 500, o hasta 500 salarios mínimos legales vigentes, nativos fijos, al momento de la constitución no necesitan escritura pública. Octavo, abre una cuenta bancaria y deposita el capital de la empresa. Obviamente esta cuenta bancaria tiene que estar a nombre de la empresa. Noveno, recuerda hacer la inscripción de los libros de comercio. Obviamente, una vez constituida la empresa, todos los libros deben estar registrados, los libros contables, ante las cámaras de comercio. Finalmente terminamos esta sesión con la inscripción a la Cámara de Comercio. ¿Qué es la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio es un ente que se presta para servir a las empresas como asesor en la constitución de las empresas, en temas de estudios de mercado, en capacitaciones y todo lo referente al comercio. Como podemos ver en la parte derecha, abajo, el logo de nuestra Cámara de Comercio de nuestro departamento. Dice Cámara de Comercio de Valledupar, pero como es la única, pues todo el departamento hace sus respectivas inscripciones en esta misma Cámara de Comercio, hasta que cada municipio o territorio o lugar vea la necesidad de crear su propia Cámara de Comercio. Eso va de acuerdo a la necesidad. Todas estas cámaras de comercio reportan la información en una Cámara de Comercio central, que es en la que reposa toda la información de todas las cámaras de comercio para poder hacer la respectiva revisión de la homonimia, o sea, de que exista el nombre únicamente para esa empresa. Primero, para inscripción ante la Cámara de Comercio, verificar la disponibilidad del nombre, como ya lo dije, la homonimia. Segundo, diligenciar el formulario de registro y matrícula, es ya registrar como tal la empresa ante la Cámara de Comercio. Tercero, diligenciar los anexos y solicitud de NIT ante la DIAN. Una vez que ya esté registrada la Cámara de Comercio, solicitar el NIT, que es como el RUT que nosotros solicitamos ante la DIAN. Cuarto, pagar el valor y registro de la matrícula, el cual ya depende de algunas características o tablas que tiene definida la Cámara de Comercio, y algunas según el capital, según la sociedad y según la actividad.